Y ya dedicamos bastante tiempo al capítulo 23. Es esta serie de maldiciones, de lamentos que hace el Señor Jesucristo. Eh, Maldición, lamento. Eso sería tal vez lo más exacto porque se está lamentando por el mal que les viene. Es como decir, ay, pobrecitos, pobrecitos ustedes. Eso es lo que está haciendo con respecto a los fariseos y a los doctores de la ley. Pero también es una maldición. Debido a su maldad, es por eso que vendrán todas estas maldiciones. Y quería hacer un cambio en este mensaje, pero solamente para que lo tengan ahí fresco. Tenemos, por ejemplo, el versículo 27, en donde está uno de estos lamentos que hace el Señor Jesucristo. Estamos Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y con eso quería cerrar la serie de estos señalamientos que hace nuestro Señor con respecto a estos falsos maestros, falsos dueños de la fe de aquel entonces, y que por supuesto el Señor lo que está haciendo es señalarnos a los falsos maestros actuales. En el capítulo 24 va a hablar sobre los falsos maestros, escatológicamente, o sea, en sentido apocalíptico. Por lo cual es importante conocer esto. ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué es lo importante de sepulcros blanqueados? Es lo que dice el Señor y lo explica claramente. Por fuera, así como un sepulcro blanqueado, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Qué figura tan valiosa, tan importante. Llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así eran los fariseos para el Señor Jesucristo. Así eran esos doctores de la ley. Así eran los falsos maestros y siguen siendo los falsos maestros. Es el asunto de la religión. La religión siempre es falsa. La religión siempre nos lleva a la mentira. Yo tengo guardados mis males, yo tengo guardado esto que es podrido, que es asqueroso, que es pecaminoso. Pero de ahí, cuando voy a la iglesia, me visto bien bonito, me perfumo y todo. No pasa nada. La conciencia está cauterizada. No reconocen quiénes son por dentro. Eso es lo que quiere decir el Señor. Sí, están llenos de avaricias, inmundicias, perversidades, desviaciones, falta de fe, dureza de corazón. Eso es lo que le dice el Señor a todos estos doctores de la ley. No lo dice a nosotros. A nosotros lo que nos dice es no sean como ellos, no sean así. Eso es lo que nos dice. Y no aprendamos así. O yo añadiría, aprenda a reconocer, aprenda a ver a quienes son así. Aprenda y dése cuenta. Estos pseudopastores que surgen ahora, que les gusta la cerveza, que andan con diferentes mujeres, bueno, son estos sepulcros blanqueados, son falsos maestros, son falsos ministros de Dios. El ministro tiene que ser limpio por dentro, no solamente por fuera, y el creyente todo en general tiene que ser perfectamente limpio. No vivir con un pie en el mundo y con un pie en el cielo, supuestamente. Eso no existe. Ese es el sepulcro blanqueado. Por fuera hay que hacerlos hermosos, pero en realidad, en esencia, son algo asqueroso y desagradable. Los religiosos. Los religiosos tienden a disfrazar su maldad, muy importante. Los religiosos tienden a poner un velo sobre todo lo malo y sobre toda la perversidad que tienen. Cristo Jesús es diferente. El evangelio en el cual estamos es diferente. Lastimosamente, hay quienes lo toman por religión de esa misma manera. Que el Señor no toque mi corazón, que el Señor no toque mi vida, que el Señor no toque mi esencia. Bueno, sepulcro blanqueado. Y empieza a aplicarse el término sepulcro blanqueado. Si venimos a la iglesia, si pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que estar seguros que el Señor Jesucristo va a atacar y va a tocar el interior de mi ser. Y va a hacerme sentir cosas difíciles. Aquellas cosas que yo tanto oculto, aquellas cosas que me gusta cubrir, el Señor las va a descubrir delante de sus ojos y delante de mis ojos, personalmente. En esa relación, en esa comunión personal que tenemos, esta es mi maldad, esta es la maldad que yo escondo. Y el Señor lo va a mostrar, el Señor lo va a revelar. No se enoje, no se moleste, así es.
Así es la naturaleza de la palabra de Dios. El Señor siempre va a señalar su soberbia, su egoísmo, su egolatría. El Señor siempre va a señalar todas estas cosas, todos nuestros defectos. Lo va a señalar. ¿Por qué? Porque no quiere que seamos sepulcros blanqueados. Porque no quiere que seamos bonitos por fuera nada más. No quiere que tengamos un cristianismo de apariencia. Que nos encarguemos solo de decirle a los demás, tenga piedad, tenga misericordia. Y yo no siento absolutamente nada. Es importante entender eso. Estamos en no es una filosofía, no es una corriente de pensamiento nada más. No se trata de que se tiene que venir a sentar a la iglesia para poder ser salvo. Se trata de una transformación de su ser, la cual terminará en el tiempo de la misma resurrección. Y esta transformación de su ser inició cuando vino el Espíritu Santo a su vida, enviado por Dios, como dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios. Dios envía su Espíritu a usted para darle vida y en esa vida usted tiene que vivir de transformación en transformación. El apóstol Pablo también le llama de gloria en gloria, transformándose en la imagen del Señor Jesucristo. El creyente que no está caminando de esta manera está en un gran peligro, grave peligro de convertirse en una persona así, especialmente si pretende enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios es algo muy importante. Enseñar lo que Dios dice es algo muy valioso, indispensable. Y por eso quería cerrar toda esta serie de ayes, no diciendo solo el listado, sino con una muy especial. Vamos a ir al versículo 23, si tienen ahí sus Biblias. Este versículo es muy especial y es muy extraño. Nos da la clave de la palabra de Dios, o las claves de la palabra de Dios. Nos da las claves de por qué estamos aquí, nosotros como creyentes en Cristo en la iglesia, y les está hablando también al Israel antiguo. ¿Cuál era el propósito de Dios al darles a ellos su palabra? Nuevamente es un lamento, nuevamente es un ay pobrecitos, un grave mal vendrá sobre ustedes, nuevamente es una maldición. Ay de vosotros, dice versículo 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Dejáis lo más importante de la ley. Estos eran falsos maestros porque se ocupaban de lo más inútil y de lo más insignificante. Hay muchos así, hay muchos así. La mujer no puede andar en pantalón porque entonces es una hija del diablo. Hay muchos así, falsos. La mujer tiene que andar en velo. Es una señal, dice el apóstol Pablo, de hecho es una señal hacia los ángeles que muchos no entienden y no logran interpretar qué significa eso, pero hay cristianos que necesitan ponerle velo a sus esposas. Supongo que porque es señal de sometimiento, supongo que porque la idea es seguir tratando a la mujer hacia abajo. En Cristo esto se ha roto, lo dice el apóstol Pablo claramente, ya ni siquiera existe hombre y mujer, solamente todos estamos en Cristo y nos pertenecemos y le pertenecemos a Cristo. Somos iguales. El reverendo no es superior, el apóstol no tiene una gran cosa y hay que alabarlo, los profetas hay que obedecerlos en todo. No, no, no. Y esto es para las iglesias que creen todavía en eso. Somos iguales en Cristo y el propósito es que todos crezcamos hacia la misma imagen de Cristo, hacia un varón perfecto, dice el apóstol Pablo en Efesios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esa es nuestra meta, ser ese varón perfecto, llegar a eso. Las mujeres, las hermanas pueden llegar, los hombres pueden llegar, quien quiera usted que sea puede llegar hasta la medida perfecta, a la medida gloriosa de la plenitud de Cristo Jesús. Y no debemos estarnos preocupando por cómo se está vistiendo o cómo está hablando o por qué viene así o por qué viene así. Es la transformación del corazón lo que busca el Señor. ¿Qué es lo más importante de la ley? Vean, desde ahí dio Dios la clave. Pero es el Señor Jesucristo quien la tiene que demostrar. Tres cosas. Lo más importante de la ley. Tres cosas. La justicia,
la misericordia y la otra, la última, la fe. En esos tres conceptos me quería detener y quería terminar toda esta serie de ayes. Ustedes lo pueden leer, capítulo 23, ahí está, todos los ayes y todos estos señalamientos hacia los falsos maestros, pero me gustó mucho esa clave y eso se las quería dejar. La justicia aparece en la ley, sí, pero en cierta forma, y esto ha venido a cambiar en el Evangelio. Y de eso voy a hablar. ¿Qué pasa con la justicia? Con respecto a la ley de Moisés, escribe el apóstol Pablo claramente, la ley es justa y perfecta. La ley es buena. A través de su ley, el Señor nos ha mostrado sus preceptos, su ética, su forma de pensar, su forma de sentir, y lo que Él quiere y lo que Él llama bueno y que nosotros debemos obedecer. Pero dice el apóstol Pablo, el problema con la ley es que yo soy pecador. La ley es imperfecta, pero no porque la ley sea imperfecta, soy yo el pecador, soy yo el malvado. Yo he sido vendido al pecado, capítulo 7 de Romanos, yo he sido vendido al pecado. Por lo tanto, este mandamiento puro, bueno, santo, perfecto que Dios ha dado, a mí me ha servido al contrario, no para purificarme, no para santificarme, sino para hacerme más pecador. Porque es a través del mandamiento que yo supe sobre el pecado, así que por eso ahora soy más pecador. Todo esto lo explica el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. Y ese era el fin. Ese era el fin. Una ley perfecta dada a los pecadores. ¿Por qué? Si Dios sabía que no solamente no podrían seguir el pecado, no podrían, perdón, dejar el pecado, sino que la ley sería para mayor pecado. Bueno, Gálatas, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos explica esto. La idea de Dios es que la ley fuera un ayo, un tutor. Un ayo significa un tutor o una niñera. Por eso, al ustedes leer la carta a los Gálatas, van a encontrar esa palabrita, ayo. El ayo significa un tutor, una niñera, un cuidador. Eso es lo que significa. Y la idea de este tutor, la idea de esta niñera era llevarnos a Cristo. También lo explica el apóstol Pablo en Gálatas. La idea era llevarnos a Cristo. ¿En qué sentido? Al saber, capítulo 3 de Romanos también lo indica el apóstol Pablo, ningún hombre puede justificarse a sí mismo. La idea de conocer la ley y de recibir la ley de la mano de Dios era saber que yo no me puedo justificar a mí mismo. Era la idea para los israelitas. No se pueden justificar. Vean todos los preceptos. Vean lo perfectos que tienen que ser delante de Dios. Si ustedes cumplen todo esto, entonces van a tener vida. Ni siquiera uno lo pudo cumplir. Ni siquiera Moisés, que fue quien lo escribió. Nadie podía cumplir la ley, porque el propósito de la ley, siendo perfecta, dada a un público, a un pueblo de pecadores, la idea era, el apóstol Pablo dice así, que les matara. La idea del apóstol Pablo es, la ley me mató. Así que yo estoy libre de la ley para quedar libre para estar con Cristo Jesús. Esa era la idea del apóstol Pablo. Y es lo que nos expone. Es la idea de Dios. Que el ser humano entendiera cuán perverso es, para que entonces pudiese ser libre para entregarse y confiar al Señor Jesucristo. Ahora, adentro de la ley también está la idea del sacrificio. Esa idea es muy importante. No solamente adentro de la ley, antes de la ley, mucho antes de la ley, para ser más exactos, a partir de la caída del ser humano, cuando el ser humano es echado del huerto del Edén, entonces vemos la idea del sacrificio. Y la idea del sacrificio es la siguiente. Yo pongo mis pecados, mis maldades y mis ofensas, se las pongo a este animalito, un cordero, un toro, quien quiera que sea. Yo lo doy. Esta es una idea que Dios dio. Esto es algo que Dios había determinado, nuevamente, como lo acabo de explicar, desde el principio de la humanidad.
La idea de los sacrificios se dio desde el principio de la humanidad. Es el diablo quien lo ha tergiversado. Es el diablo quien ha inventado a sus seguidores y a otros. Es que el sacrificio es de pollitos, el sacrificio es de puros o de licor. No, no, no. Eso es tergiversar. Solamente hay un sacrificio. La idea que Dios dejó y ese sacrificio sobre esos animalitos no es que a Dios le agradaran, es que Dios lo que quería es que entendiéramos el concepto de confiar nuestro pecado, de entregar nuestro pecado. Ese es el concepto. Y ese es el único concepto que Dios quería que entendieran. Desde aquel entonces, el único concepto. Vino Abraham y Abraham utilizaba muchísimo los sacrificios. Hacía sus sacrificios, entonces oraba al Señor. Primero ponía sus sacrificios y entonces oraba al Señor. ¿Qué? ¿Cuál era la idea? Primero tenía que hacer el sacrificio para invocar al Señor. Primero tenía que, necesitaba el perdón, necesitaba esa purificación, el transmitir su pecado, por así decirlo, su maldad a ese sacrificio. Y el Señor lo único, y en lo único que se agradaba es en ese transmitir. Si se dan cuenta, es la tercera cosa que nos dice el Señor que es lo más importante, la fe. En la ley, lo más importante es la fe, la misericordia, la justicia. Pero ¿qué decía la ley sobre la justicia? Ningún hombre puede ser justo, pero Dios deja esta parte. Si quieren llamarle paréntesis, si quieren llamarle mejor este resaltado. Tú no puedes justificarte, pero si entregas tu pecado a este sacrificio, yo perdono tu pecado. Esa era la idea. Y ahí estaba la fe. Tomen en cuenta que todo esto lo habían perdido y lo perdió Israel, por eso vivieron cautiverios, por eso vivieron muchísimas luchas, por eso vinieron los profetas tratando de llamar a la conciencia. Mire, ninguno de nosotros somos perfectos delante de Dios ni podemos ser perfectos delante de Dios. Es por eso que Dios nos ha dejado este sistema de sacrificio. Podemos poner el pecado ahí y Dios nos va a perdonar. Tomen en cuenta que esto es una figura del Señor Jesucristo. Los machos cabríos, los corderitos, las ovejas, nunca podrían, incluso las aves, jamás podrían pagar nuestros pecados. Era la idea de confiar ese pecado, de transmitir ese pecado, lo que el Señor quería que tuvieran. O sea, la fe. Dios les perdonaba porque estaban haciendo la figura del Señor Jesucristo que más adelante vendría. Dios les perdonaría. Y entonces, en respuesta, ¿qué es lo que pide el Señor? Misericordia. Por los favores, por el perdón, por la justificación que el Señor les daba, lo que quería era que fueran misericordiosos. Se achaca a Dios, que Dios no quitó la esclavitud. Dios no quitó la esclavitud. Dios quería un pueblo que liberara esclavos. De hecho, como no siguieron la orden, el pueblo de Israel de liberar esclavos, es por eso, perdón, que tuvieron que sufrir el cautiverio en Babilonia. No cumplieron la orden de Dios. Lo que el Señor quería era que los esclavos trabajaran 6 años y entonces los liberaran. O sea, que trabajaran 6 años por su liberación y de ahí era libre. ¿Qué tenía que hacer entonces el israelita? Ir a comprar otro y liberarlo a los 6 años. Ir a comprar otro y liberarlo a los 6 años. Eso es lo que quería el Señor. Un pueblo misericordioso. Un pueblo que diera bendición a otros. Un pueblo de prosperidad, no solamente para sí mismo, sino que en esa prosperidad bendijeran a todo el mundo. Lo estoy resumiendo. Estoy resumiendo porque ¿qué pasó con nosotros? ¿Sigue siendo el mismo principio? ¿Sigue pasando lo mismo? ¿Será que el centro del Evangelio es la justicia, la misericordia y la fe? ¿Para nosotros? ¿O era solamente para la ley? Bueno, resaltan definitivamente estos tres temas. La justicia resalta muchísimo en el Evangelio. Hoy temprano estábamos mencionando cómo el Señor se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición.
en la maldición del Señor Jesucristo por ser colgado en ese madero, es ahí donde nosotros recibimos liberación de todas nuestras maldiciones. ¿Cuál es nuestra justicia? Dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de 2 Corintios, que a él lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, a Cristo Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús en esa cruz se quitó su justicia, quitó su manto de perfección, su manto de santidad, su vestido pulcro y perfecto, y me lo dio a mí. Y se lo dio a ustedes, como creyentes en Cristo. Ahí está nuestra justicia. Yo sigo haciendo males, sí, pero tengo la justicia de Cristo. Sigo sintiendo cosas malas, sí, pero tengo la justicia de Cristo. Y es a eso a lo que se refería en el Antiguo Testamento. Poner la mano en la cabeza del sacrificio, lo que significaba era que iba a transmitir sus pecados. Nosotros hemos transmitido todo nuestro pecado. El pecado de toda nuestra vida lo hemos transmitido al sacrificio perfecto de Dios, que es el Señor Jesucristo. Ahí están todos nuestros pecados, ahí están todas nuestras maldades, toda nuestra inmundicia, toda nuestra perversidad. Cayó sobre él y en su muerte todo eso fue destruido. Por si fuera poco, él entonces toma su justicia plena y perfecta, y me la entrega a mí. Y se la entregó a ustedes. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar. Por lo tanto, no tenemos por qué desconfiar. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la idea de destituidos era que no llegábamos al nivel de satisfacción. Hay un nivel de satisfacción, de justicia, de perfección para Dios. Pero ¿qué pasa? Que en Cristo Jesús ese nivel de justicia llegó, se hizo perfecto. O sea, en Cristo Jesús ya estamos completos. Ya hemos satisfecho la justicia de Dios. Todo se ha completado. El gran problema que sucede ahora es no poner la fe en estas cosas. Por eso, como mencionaba en la mañana, hay quienes están poniendo su fe en lo que dice el apóstol, en la espada del apóstol. En la espada del apóstol sí hay liberación. Pobres. La espada de ningún apóstol les va a liberar y la espada de ningún profeta les va a liberar, porque solamente existe una liberación dada por Dios y eso es a través de su Hijo Jesucristo por el sacrificio de Él. No existe otro. No importa lo que diga nadie, no importa lo que piense nadie. Solamente en Él hay libertad, salud, vida, esperanza, justicia. Pero el creyente tiene que poner toda su confianza en Cristo Jesús. Ahí está. La ley decía, eres pecador, sí, pero también está esto. Por este medio te puedo perdonar tus pecados si tú transmites tu pecado. Esa era la idea de la ley. Transmites tu pecado, prepararnos para Cristo. Y por eso es que viene el último de los profetas, Juan el Bautista, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero. No es uno de los corderos. No es uno parecido a los corderos. Él es el Cordero. Él es el que trae la justicia. Él es el que trae la justificación. El apóstol Pablo le llama en Romanos la justicia de Dios. Es la única justicia que existe para el ser humano. Que pueda transmitir todo su pecado a Cristo y que en Cristo sepa, por supuesto, que ya tiene esa justicia perfecta que ha recibido para estar delante de Dios. Esa es la justicia. Ya venimos hablando sobre la fe. ¿Cuál sería la consecuencia entonces? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Por este sacrificio, por esta obra tan maravillosa que la anunció desde el principio de la humanidad. Cuando vio al hombre pecar, desde ahí ya empezó a anunciar.
Yo seré quien te justifique, yo seré quien te salve, yo seré quien te va a librar de todo esto. Pues, ¿qué es lo que Dios espera? Lo que espera entonces de nosotros es que seamos un pueblo entregados al bien de los demás, a servir en misericordia, tener misericordia. Muy interesante esta palabra misericordia, porque la misericordia tiene que ver con no esperar nada a cambio. No me deben nada. Yo hago el bien no porque esta persona se lo merezca. Yo hago el bien no porque esta persona se lo ganó. Yo hago el bien porque yo tengo tanta abundancia, tengo tanta misericordia, he recibido tantas cosas y sobre todo el mandato de mi Señor de tener misericordia hacia los demás. ¿Se recuerdan lo que les dije sobre el pueblo de Israel y sobre los esclavos? ¿Qué creen ustedes que espera el Señor de nosotros? Por el sacrificio perfecto, no solamente por perdonar nuestros pecados, sino por tomar nuestros pecados y destruirlos completamente y Él renovar esa relación perfecta con Él. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Un pueblo de misericordia, un pueblo de bendición, un pueblo de prosperidad, sí, pero para bendecir a otros y para bendecir la obra de Cristo. Para eso estamos. Para eso estamos. Para servirnos por amor los unos a los otros es otra frase que aparece en el Nuevo Testamento. Servirnos por amor. ¿Qué es lo que usted tiene para dar a los demás hermanos? Deje de preguntarse lo que tiene que recibir o lo que puede recibir. Dejemos de preguntarnos de eso. Me gusta esa frase de John F. Kennedy. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Es una frase muy interesante. Hay quienes consideran que la verdadera felicidad no está en recibir y en tener, sino en realidad en dar, en ser de servicio. Consideren este mundo nos indica que acumulemos y acumulemos y acumulemos y acumulemos. Con esto no quiero decir que debemos olvidar y deshacernos de todo lo que hemos recibido, sino que Dios nos tiene en esta vida para bendecir a otros, para servir a otros, así como el Señor Jesucristo nos sirvió. Y nos sirvió entregando su misma vida, entregando su justicia. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros nos dediquemos a servir a los demás, a servir a nuestros hermanos en Cristo. Dice también la Biblia que debemos favorecernos porque somos la familia de Dios. Somos los hermanos en Cristo y somos la familia de Dios. Así que debemos tenernos en una posición mayor. ¿Cómo está su misericordia? ¿Cómo está su servicio? Lastimosamente hay muchos hermanos, y a veces por eso también empiezan a irse de la iglesia, que pues que lo que quieren es que Dios les dé. Y no me malentiendan, hay que pedirle a Dios, el Señor quiere que le pidamos, pero Él quiere que seamos un pueblo de misericordia, ese es el fin. Venimos a la iglesia para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos. Ese es el fin. Ya no hace falta que seamos egoístas. Ya no hace falta que nos dediquemos a esta vida solamente a servirnos a nosotros mismos. Nuestro sentido es eterno, nuestro sentido es hacia la eternidad, nuestro destino podría decirse casi que no va a terminar nunca. Llegaremos hasta la misma presencia de Dios y lo que el Señor quiere es que seamos siervos dignos para su reino. Ese es el propósito. ¿Qué es lo que nos va a decir el Señor y sobre qué nos va a juzgar el Señor? Siervo bueno y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir eso? En un estudio bíblico les dije esta frase a las hermanas y a mí me gustó mucho y creo que me gustará repetirlo y repetirlo. El Señor no está pidiendo que seamos como Él y que nos sacrifiquemos como Él. El Señor nos está pidiendo que le demos fruto de lo que Él nos dio hoy. ¿Qué es lo que yo tengo hoy?
¿Qué es lo que Él me ha dado hoy? Conocimiento, amor, confianza, seguridad, recursos. ¿Qué es lo que tengo hoy? Y es sobre esas cosas que yo tengo que ser fiel. Puede ser entonces que el Señor me va a dar más cosas debido a que soy más fiel, entonces Él me va a dar más cosas y entonces sobre esas otras cosas voy a ser más fiel y luego Él me va a dar más y entonces voy a ser más fiel. Es el sentido de la prosperidad. Es el sentido de la prosperidad bíblica. Y fiel significa que voy a servir a los hermanos, bendecir a los hermanos, ayudar al mundo, ayudar a los que están a mi alrededor y ciertamente hablarles de la venida del Señor Jesucristo y de esa única justicia que le ofrece. El tema de la justicia para el creyente está resuelto. Usted ya no tiene ningún problema con respecto a la justicia. Yo no tengo ningún problema con respecto a la justicia. La justicia ya se encargó el Señor Jesucristo. Su justicia es mi justicia. Ya todo está completo, que es de las conclusiones más elementales. Cuando ustedes leen Romanos, así, a paso rápido, lean Romanos. Dense cuenta que todo el cuadro ya está perfecto. No falta nada. La justicia, el pecado, la fe, la esperanza. ¿Qué es lo que hace falta? Nada. Es por eso que vienen las consecuencias, es por eso que vienen los deberes cristianos, es por eso que el apóstol Pablo dedica los últimos capítulos a hablar de los deberes cristianos. Como ya está el asunto de la justicia, como ya está el asunto del pecado, es esto lo que ahora les corresponde. Y están los deberes cristianos. Trátense bien, ayúdense unos a otros, usen sus dones unos hacia otros. Para eso lo recibieron. ¿Por qué no sé cuál es mi don? ¿Por qué no estoy usando mi don? ¿Por qué no puedo usarlo? Bueno, porque no lo quiero usar con la iglesia. Por eso. Y por eso tampoco encontrará crecimiento. Porque no prospero. ¿Por qué no prospero? ¿Cómo está su paciencia? No es cuestión de justicia. No le hace falta justicia. Es que aquella persona es muy buena y cómo ora y cómo busca del Señor. Por eso sí tiene que ser próspero. No es cuestión de justicia. La justicia ya está completa. ¿Quiere oír algo con respecto a la prosperidad? Me gustó mucho este testimonio. Es de William Colgate. No sé si lo conocieron. William Colgate. Y si ustedes dicen, bueno, yo conozco Colgate, la pasta Colgate. Sí, es eso. Es el inventor de la pasta Colgate. Se llamaba William Colgate. Vivió por ahí por el 1800 en Inglaterra, pero también se mudó, perdón, a los Estados Unidos. Pero él era pobre y estaba solo con su mamá y tenía que sostener a su mamá. ¿Cómo sostenía a su mamá? Vendía jabones en la calle y andaba en las calles de Inglaterra vendiendo jabones. Un día, según parece, hubo una gran lluvia, hubo una tormenta, entonces él estaba afuera siempre vendiendo jabones y se fue a refugiar de la lluvia, se fue a refugiar en una iglesia. Y en esa iglesia, el pastor estaba dando el mensaje, un mensaje sobre un texto muy importante. El texto era capítulo 28 de Génesis. ¿Qué hay en el capítulo 28 de Génesis? Es cuando Jacob tiene que huir de su casa, de su familia, tiene que huir porque su hermano Esaú lo quiere matar. Y tiene que huir sin nada. Él se fue sin nada. Tiene que huir con sus parientes varios kilómetros hacia el norte. Y es entonces donde sucede esta visión maravillosa, esta visión gloriosa en el lugar de Betel. Él le cambió el nombre, le puso Betel, precisamente, que significa casa de Dios. Y es en donde ve la escalera que va directamente al cielo, por eso le llama casa de Dios. Y él hace ahí un trato, un voto con Dios, en donde él dice, si tú me regresas a mi casa, si tú me regresas con salud y si me regresas próspero a mi casa, recuerden que él no tenía absolutamente nada. Si me regresas próspero a mi casa, entonces yo de todo lo que me des te daré el 10.
Ya sabemos la historia. Regresa con una gran riqueza, regresa con dos esposas y las otras dos, regresa con varios hijos. Todo lo que el Señor hizo sobre Jacob. Qué gran bendición. William Colgate escuchó ese mensaje y desde ahí él prometió, yo también, de todo lo que me des, daré el 10%. William Colgate. Según se narra la historia, el Señor tocó su corazón. Y entonces el Señor le dijo, aprende a hacer jabón. Aprende a hacer jabón. Es entonces como él se mete a estas instrucciones y a estas clases para aprender a hacer jabón y es de eso como él descubre y comprende cuál es la fórmula para hacer la pasta dental. El resto es una historia que básicamente ya conocemos. Se fue multiplicando, se fue haciendo marca mundial, se unió con Palmolive y con todas esas otras cosas tan importantes. ¿Y cómo fue y cómo siguió William Colgate su promesa? Él, bueno, empezó dando el 10%, pero a medida que Dios le iba prosperando, ya no daba el 10, daba el 20. Después ya no dio el 20, dio el 30. Según narran algunos, llegó a dar sea el 50 o incluso hasta el 80% de sus ganancias. Al Señor, a pastores, a diferentes ministerios, a misioneros. Porque siendo joven le creyó a Dios y desde ahí mantuvo la fe y siguió adelante con la fe. ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Hasta dónde llega su fe? Yo le pedí a Dios por 2 años. Hasta ahí me llegó la fe. Yo le pedí a Dios por 5 años y no lo hizo. Ah, bueno, una semana. Están los de 1 o de 2 semanas. Le pedí a Dios por 2 semanas y no hizo lo que le pedí. Mejor se hubiera ahorrado esas 2 semanas. El Señor no va a contestar. El Señor se tarda porque le gusta tardarse, supongo. O porque le gusta que aprendamos a confiar, que aprendamos a esperar. Pero si usted está todo triste, todo decaído, ¿cómo está su fe? ¿Cómo están sus peticiones? ¿Le pide al Señor todavía? ¿Confía en que el Señor le va a contestar? ¿Qué ha pasado? ¿Algo en su vida ha sido más grande que su Dios? Y si es así, mire, destrúyalo, acábelo. Ese es como el principio de la idolatría. Deshágase de esas cosas y empiece a servir al Señor y obedecer al Señor y a confiar en Él y a confiar hasta el final, así como lo hizo William Colgate. Y logró construir para testimonio y sigue siendo de testimonio. No sé ustedes qué pasta dental utilizan, pero yo al saber esa historia dije, solo esa pasta dental voy a utilizar. Y sigue siendo de testimonio y es un testimonio muy importante. Dios tocará su corazón, Dios le hablará a su vida, ya le está hablando, ya le está hablando. Pero ¿en qué tiene que obedecer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vean, muy importante lo que hizo William Colgate, obedeció al Señor, hizo caso, pero cumplió su promesa. Y después su promesa ya no fue suficiente, tenía que darle más al Señor, quería servirle más al Señor, quería esperar más y confiar más al Señor. Uno de los grandes problemas de los creyentes es que dejan el cristianismo aquí, en la iglesia, y de ahí afuera ya no son creyentes. Ahí es donde tiene que ver la misericordia. Dios te va a prosperar, pero para que seas de bendición y prosperidad a otros. Es lo que aparece capítulo 1 de Segunda de Corintios. Dios nos ha consolado, pero para que nosotros consolemos a otros, dice el apóstol Pablo. Y son abundantes los problemas, pero en esos problemas abundantes Dios me ha consolado. Dios es mi consuelo. Dios ha sido mi apoyo y nos ha sacado adelante, dice el apóstol Pablo, en triunfo en Cristo Jesús. Siempre me da en triunfo. Siempre me lleva al triunfo. No importa cuántos problemas se den, siempre me llevará al triunfo. Es la idea del apóstol Pablo
En esos primeros capítulos de Segunda de Corintios. ¿Por qué los cristianos vayan en eso del triunfo? No es problema de la justicia. Ya, la justicia ya su. ¿Será la misericordia? ¿Será que sigo teniendo un corazón endurecido? Mi conciencia está cauterizada. Utilizo el bien que recibo solamente para mi bienestar y mi felicidad y mi diversión. No tiene Dios propósitos. No tiene, oigan esto, no tiene Dios propósitos sobre mi dinero. No tiene Dios propósitos sobre mi casa. Y no me refiero al ofrendas, diezmos, primicias, solo esas cosas. No, no me refiero a eso. Me refiero a todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Pareciera que para muchos cristianos no es así. Pareciera que para muchos cristianos la idea solamente es venir el domingo y ya estuvo. No debe sorprendernos entonces que muchos están fallando en su fe, perdiendo su fe. El escritor de Hebreos dice, no dejando de congregaros sabiendo que aquel día se acerca, hablando del fin de los tiempos. Y estamos viendo ya cambios, estamos viendo señales, estamos viendo dificultades. Esta semana otra vez hubo bombardeos sobre Irán, como que fuera cualquier cosa. Las dos naciones son naciones atómicas. Es algo muy peligroso, es algo muy delicado y los creyentes no quieren buscar al Señor. Más adelante en el capítulo 24, cuando lleguemos a eso, vamos a ver este lamento extraño que hace el Señor. ¿Será que cuando venga el Hijo de Dios encontrará fe? Porque pareciera que está fallando la fe. Los temas bíblicos se están cumpliendo, las profecías se están dando, pero los creyentes, en lugar de apercibirse más, aunque está ese mensaje tan importante, las 10 vírgenes, esa parábola de las 10 vírgenes, ahí está, y no le ponen atención, aunque la mayoría de creyentes son así, son como las insensatas, las que dejan que su luz se apague. El tema de la fe es importantísimo. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A muchos se les ha olvidado eso, que el tema de la fe o que el asunto de la fe es para unirnos a Dios y tiene como propósito agradar a Dios. No tener una forma de pensar nada más de que con esto yo me voy a hacer salvo. La fe es la moneda para hacerme salvo, aunque puede ser una figura, pero en realidad no. Es el medio por el cual solamente agradamos a Dios. Si yo predico sin fe, no sirve de nada. Si yo alabo al Señor sin fe, no sirve de nada. Si yo le busco, si yo vengo a sentarme y no tengo fe, Dios no me está viendo. Y sigue llamándome, pero desde afuera. Sigue tocando su corazón, sigue tocando su mente. ¿Le ha creído más a las mentiras del mundo? ¿Le ha creído más a las mentiras de su carne? ¿Le ha creído más a las mentiras del demonio antes que a Dios? Revísese, cambie, transforme su corazón. Las señales ya están ahí. Tal vez es como William Colgate antes, y es eso lo que necesita. Estar en ese lugar de soledad, en ese lugar de pobreza, en ese lugar de sentirse abandonado, para que Dios entonces haga la obra, toque su vida y usted se dé cuenta completamente que Dios está ahí y que no solamente le dará prosperidad, que no solamente le dará salud, sino que también, por supuesto, le dará esa vida eterna, gloriosa y dichosa. Y no se trata de que deje su trabajo, no se trata de que deje su familia o las cosas de este mundo, se trata de que lleve a Cristo a todo lo que usted es y a todo lo que usted hace. Ese es el verdadero sentir del Evangelio. Justicia, misericordia, fe, sí, pero aumentado. Hecho sublime, hecho perfecto, hecho glorioso, como el Evangelio de nuestro Salvador, así lo es. Consideren todas estas cosas y hermanos que el Señor